En 1983, en Brasil, tuvo lugar el Seminario sobre Didáctica. En esa oportunidad, Magda Becker Suárez, en su intervención, dejó planteada esta cuestión en relación a que la didáctica era una disciplina en búsqueda de su identidad. La didáctica entendida como una disciplina histórica, pertinente, necesaria en la formación docente, y el concepto de crisis entendido desde la idea de búsqueda, de reconfiguración y de problematización. No el término de crisis entendido desde el lugar de ruptura o desaparición de la disciplina. A partir de este planteo y junto a otros aportes teóricos, definitivamente la región latinoamericana se constituye como bastión en el planteo de la reconfiguración de la didáctica y de su campo de estudio. Históricamente, la didáctica fue un conjunto de normas y procedimientos que ordenan y orientan las prácticas docentes. Recordemos que ya para Comenio, siglo XVI, siglo XVII, a través de la didáctica magna justamente presentó un artificio universal para enseñar todo a todos. Ahora bien, si nosotros estamos sosteniendo, junto con nuestros autores, que la didáctica es una disciplina, necesitamos recuperar la idea en relación a que las disciplinas surgen al interior de campos de conocimiento más amplios, pero adquieren autonomía progresivamente cuando objeto y método se especifican y especializan. Esta premisa es la que van a empezar a tomar nuestros autores para justamente problematizar qué estaba pasando allá por la década del 80 en relación al objeto y al método de la didáctica general. Decía, allá por la década del 80, nuestra autora, que la didáctica se define después de su constitución disciplinar. ¿Y qué quería decir con esta afirmación? Justamente, ¿no? Las prácticas de enseñanza, la tríada, estos tres elementos a los que se refería Susana Barco, alumno, maestro y contenido o método, es decir, los sujetos de enseñanza y de aprendizaje, estaban antes de que la didáctica se constituyera como disciplina. Y van a sostener los teóricos del 80, que era justamente el problema, el punto de partida de esta crisis de identidad. Porque en definitiva el objeto de estudio estaba antes que la disciplina en sí misma. Por lo tanto, esta disciplina nace y surge condicionada de algún modo. El binomio enseñanza-aprendizaje es un constructo teórico, ¿sí?, a discutir, ya que son fenómenos diferentes, con características propias, pero esta discusión se va a iniciar recién en la década del 80 y de la mano de estos planteos propios que surgen en nuestro continente latinoamericano y que posteriormente van a tener impacto en el mundo anglosajón. En términos generales, podemos decir que finalizada la década del 70, pero fundamentalmente durante toda la década del 80, vamos a asistir a una discusión teórico-paradigmática muy interesante y muy potente, no solamente en nuestro continente latinoamericano, sino también en algunos lugares de Europa y de Estados Unidos. ¿Y con qué tenía que ver esta discusión teórico-paradigmática? Justamente con poder resquebrajar las bases, las estructuras del paradigma positivista. Ese paradigma que se presentó como neutral, como apolítico, como aideológico. Estas categorías justamente van a ser puestas en discusión a partir de un análisis crítico que, en nuestro caso, va a ser foco en la escuela y en la educación, en las prácticas de enseñanza, y este análisis crítico justamente va a poner en jaque esa función reproductora de la escuela, ¿sí? Porque la escuela en la década del 80 ya era entendida como un aparato
de dominación ideológica, de reproducción ideológica. Por eso, discutir la concepción de neutralidad resulta fundamental al momento de dar batalla teórica en este sentido. Bien, ya finalizando este recorrido, vamos a decir que justamente a partir de la problematización, ¿no?, del análisis crítico de algunas cuestiones, como por ejemplo la pregunta en relación a cuál era el objeto de estudio de la didáctica, de qué manera, ¿sí?, se tenía que analizar o estudiar ese objeto, a partir de preguntarse si realmente era posible enseñar todo a todos, ¿no? Esta premisa de la didáctica positivista, si estábamos en condiciones de garantizar que mientras uno enseña el otro aprende, y si ese que enseña maneja a la perfección el método, estaría esta cuestión garantizada. A partir de poder problematizar estas cuestiones, definitivamente, y después de una larga discusión teórica, nuestros autores van a concluir en que definitivamente en ese momento, en la década del 80, la didáctica estaba en búsqueda de su nueva identidad. ¿Por qué? Porque lo que se va a reconfigurar a partir del cuestionamiento de la neutralidad, como decíamos anteriormente, es justamente el objeto de estudio. Y avanzada esta discusión, nuestros teóricos van a sostener que el objeto de estudio de la didáctica debe ser el aula y todo lo que en ella sucede. Es decir, hay que empezar a mirar y a problematizar críticamente y reflexivamente qué está pasando al interior de las aulas, cómo se van configurando esas relaciones entre los tres componentes. Y a partir de este lugar empezar a observar y analizar las mediaciones, las interacciones y las producciones que esas vinculaciones permiten originar. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que a partir de este momento teórico, la didáctica se debe ocupar del análisis crítico, reflexivo y de la problematización de todo lo que suceda en el aula. Para las didácticas específicas van a quedar otras cuestiones. Bien, y ahora sí, para finalizar este planteo, vamos a decir simplemente, vamos a diferenciar esta cuestión de los objetos de estudio. A la didáctica general le va a corresponder el análisis crítico, reflexivo y problematizador de el aula en tanto fenómeno didáctico y todo lo que en ella suceda. A las didácticas específicas le va a corresponder la prescripción, ¿sí?, de los mejores modos de enseñar contenidos específicos. Es decir, el qué, el para qué y el cómo enseñar es propio de las didácticas específicas. Antes de cerrar, también me gustaría recuperar esta diferenciación, ¿sí?, en términos de cuatro ideas generales. La didáctica tradicional era normativa, instrumental, prescriptiva, actuaba como una receta. En cambio, la didáctica crítica, analítica y reflexiva va a estar pensando en las interacciones, en las intencionalidades que dirigen esas interacciones, en las subjetividades que están participando de ese espacio áulico en términos de fenómeno didáctico y por lo tanto va a estar centrada básicamente en la problematización, en la denuncia de aquello que parecía natural, que parecía neutral. Bien, hasta aquí el recorrido. Espero que ustedes puedan profundizar.